¿Qué nos pide la Virgen? Continuamos con el podcast sobre la Virgen María en Medjugorje. Ella nos hace un llamamiento a una conversión profunda a través de sus mensajes, los cuales representan una auténtica escuela de amor. Los mensajes de la Virgen de Medjugorje, cortos y sencillos, son continuas invitaciones a la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión frecuente y la Eucaristía, lo que Fray Joso denominó las 5 piedras. Constituyen solo la puerta de iniciación de la pedagogía materna para nuestra vida de cristianos, acorde con el magisterio de la Iglesia. Los mensajes de la Virgen van dirigidos a toda la humanidad y pueden tener 2 diferentes lecturas. Una para la Iglesia y los cristianos, con el fin de potenciar el propio proceso de conversión. Otra para los no creyentes, a los que María se refiere como aquellos que no conocen el amor de Dios, para propiciar la alegría del encuentro con Jesús. La que se ha presentado al mundo como Reina de la Paz, nos dice a todos: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. ¿A quiénes van dirigidos los mensajes de la Virgen? El mensaje de Medjugorje se puede leer con 2 vertientes diferentes, que finalmente se unirían en una sola. La primera vertiente es de puertas hacia adentro, es decir, hacia nosotros, los propios católicos. Sería en este caso una poderosísima llamada a la conversión del propio cristiano bautizado, que en alguna esquina de su vida ha dejado olvidadas una serie de medidas básicas: la lectura de la Biblia, la oración diaria en familia o en comunidad, la confesión frecuente, el ayuno corporal y darle la importancia central a la Eucaristía, la presencia viva y auténtica de su Hijo entre los hombres. La llamada de Medjugorje hace reflexionar a los católicos al leer los mensajes y ver la abarrotada parroquia de Santiago Apóstol en comparación con otras tantas parroquias vacías, seminarios y conventos cerrados, especialmente en la vieja Europa. Esta parroquia de pueblo, ubicada dentro de un país musulmán, está siempre a reventar, que con un programa diario de oración y adoración eucarística convierte a esta sencilla parroquia en la más activa del planeta. La Virgen María parece pretender que los peregrinos trasladen a sus comunidades y parroquias de origen la importancia de lo que en Medjugorje han visto y aprendido: la primacía de la oración y de la adoración eucarística, de la lectura de la palabra y de la confesión y el ayuno. Todo esto se podría explicar como una llamada a la obtención de la paz, no entendida como ente social no tangible, sino la paz interior de cada persona, origen de toda paz que se transmite de corazón a corazón y que no se obtiene por medios humanos, sino solo de Dios, a través de los canales de comunicación con Él, oración, palabra y sacramentos, en el seno de la Iglesia Católica, donde estos medios y dones fueron depositados por Cristo y sus apóstoles. La segunda vertiente sería de puertas afuera, es decir, a los no católicos. La llamada de Medjugorje pretende captar la atención, obtener el beneficio de la duda durante al menos un minuto de reflexión sobre el cómo van las cosas en el mundo y en la vida personal de cada uno. Darle la oportunidad a Dios, a ese Dios del amor que se hizo presente en la persona de Jesucristo, a ser real hoy en nuestros días y en nuestras vidas, a colmar en medio de los dolores y cruces un corazón humano que ansía estar pleno ya en esta vida. Entre ambas vertientes existe un puente, una responsabilidad muy grande de los primeros hacia los segundos, ya que la Virgen María pide en Medjugorje oración y ayuno por aquellos que aún no conocen el amor de su Hijo. Al final del tercer día de las apariciones, la Gospa comunicó el primer y fundamental mensaje diciendo: paz, paz, paz y solo paz. Y posteriormente repitió: la paz debe reinar entre Dios y los hombres,
y entre los hombres. ¿Cómo conseguirlo? Al padre Yoso, párroco de Medjugorje, en el momento de las apariciones, le gustaba aludir al pasaje bíblico en el que David se enfrenta al gigante Goliat y de cómo fue capaz de vencerlo con solo una honda y una piedrecita. Era su forma de mostrar cómo la Virgen, mediante la extraordinaria pedagogía de sus mensajes, nos enseña cómo nosotros podemos también empezar a transformar nuestro interior, emprender el camino de la santidad y la paz, y llegar a ser invencibles por medio de 5 armas que el Padre denominó las 5 piedras. ¿Y cuáles son las 5 piedras de Medjugorje? La oración, la Eucaristía, la lectura de la Biblia, el ayuno y la confesión. La oración. Si la conversión es el mensaje más importante, la oración es el más persistente de María. La palabra más repetida por la Virgen en sus mensajes es orad, orad, orad. Prácticamente en todos sus mensajes llama a la oración. Queridos hijos, que la oración sea la vida. La oración es la vida del cristiano. A través de sus mensajes, la Virgen desarrolla una auténtica pedagogía de la oración cristiana. No conforma sus expresiones novedosas, sino adaptándose a las ya conocidas y avaladas por el magisterio de la Iglesia. La oración no debe ser jamás una actividad paralela a las demás, sino la vida misma del creyente. Ella espera que los fieles, en el tiempo presente y con sus agitados ritmos de vida, retomen la vida de oración continua. A la pregunta del por qué pide tantas oraciones, responde: mirad a vuestro alrededor y daos cuenta cuán grande es el pecado que domina en el mundo. Por tanto, orad para que triunfe Jesús. Pero la vida de oración que la Virgen desea suscitar en sus hijos se debe desarrollar con el corazón. Se trata de asociar siempre la mente y los sentidos a la oración interior, evitando las distracciones, en serenidad, paz y afecto. La oración con el corazón es uno de los aspectos relevantes de la espiritualidad de Medjugorje. Queridos hijos, también hoy os invito a todos a la oración. Sabed, queridos hijos míos, que Dios concede gracias especiales en la oración. Por lo tanto, buscad y orad, para que podáis comprender todo lo que os ofrezco aquí. Yo os invito, queridos hijos, a la oración con el corazón. Sabed que sin la oración no podéis comprender todo lo que Dios programa a través de vosotros. Por lo tanto, orad. Deseo que a través de cada uno se realicen los designios de Dios, que pueda crecer y madurar cuanto Dios os ha otorgado en el corazón. Por lo tanto, orad para que la bendición de Dios os pueda proteger de todo el mal que os amenaza. Yo os bendigo, queridos hijos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Esto fue lo que dejó dicho en su mensaje el 25 de abril de 1987. La Virgen, por tanto, pidió desde el principio rezar y que el Santo Rosario formara parte de esas oraciones diarias, porque de entre todas las oraciones, la más valiosa a los ojos de María es, sin duda, esta en la que contemplar la vida de su Hijo a través de los misterios, al mismo tiempo que la veneramos como intercesora. Pido que recéis cada día al menos un rosario completo. Este mensaje fue dado el 14 de agosto de 1984. Cuando le abrimos el corazón a María, es fácil renunciar a los placeres y encontrar el tiempo para orar en familia. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Volver a rezar el rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana otras imágenes muy distintas, la del misterio que salva, la imagen del Redentor,
la imagen de su Madre Santísima. La Eucaristía. Que la Santa Misa no sea una costumbre, sino la vida. Viviendo cada día la Santa Misa, sentiréis la necesidad de la santidad y creceréis en santidad. Este mensaje fue dado el 25 de enero de 1998. En Medjugorje, muchos de los mensajes nos conducen a centrarnos en la Eucaristía, en Jesús vivo. La Virgen nos pide que la misa sea el centro de nuestra vida. La Eucaristía siempre ha sido el centro de la espiritualidad en Medjugorje. La Virgen, desde el inicio, introdujo a los videntes y a la parroquia en una profunda espiritualidad eucarística, hasta el punto que su aparición diaria ocurre precisamente 20 minutos antes de la gran celebración eucarística, con todos los sacerdotes y peregrinos que llegan al santuario. De esta manera, la aparición de la Gospa viene a ser una preparación para un encuentro más significativo de los fieles, el de la presencia de Jesús en el altar. En Medjugorje todos entienden que la Eucaristía es lo primero. La misma Virgen recomienda: es mejor permanecer en la iglesia preparándose para la Eucaristía que estar con los videntes en el momento de la aparición. Y a ellos les ha enseñado que comulgar vale más que ser vidente. También les ha dicho que, si tienen que escoger entre ir a misa y encontrarse conmigo en la aparición, prefieran la Eucaristía, porque en ella está presente mi Hijo y en la aparición solo estoy yo. La Madre de Dios también se lamenta porque muchos católicos no entienden lo que es la Eucaristía. Un día apareció llorando y al preguntarle por qué, respondió: porque muchos no saben el valor que tiene la Eucaristía. Entonces pidió que antes de participar en misa los fieles se prepararan, al menos con 15 minutos de oración, y al finalizar hicieran otro tanto, para agradecer a Dios los múltiples beneficios recibidos. Por este motivo, en Medjugorje, antes de iniciar cada día la misa vespertina, se rezan 10 misterios del Rosario, y al concluir el credo, 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, para dar paso después a la tercera parte del Rosario. La Virgen ha mencionado además que el momento más solemne de la Eucaristía y donde más gracias se pueden recibir es durante la consagración. Y en relación al culto de la Eucaristía, fuera de misa, la Gospa recomienda que se adore sin interrupción al Santísimo Sacramento del altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares. Os invito a enamoraros del Santísimo Sacramento del altar. Adoradlo, hijos míos, en vuestras parroquias, y así estaréis unidos con todo el mundo. Jesús será vuestro amigo. La unión con Él será para vosotros gozo y seréis testigos del amor que Jesús tiene por cada criatura. Hijos míos, cuando adoráis a Jesús, también estáis cerca de mí. Mensaje dado el 25 de septiembre de 1995. Os invito a trabajar en la conversión personal. Aún en vuestro corazón estáis lejos del encuentro con Dios. Por eso, transcurrid el mayor tiempo posible en oración y en adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, para que Él os cambie y ponga en vuestro corazón una fe viva y el deseo de la vida eterna. Mensaje dado el 25 de marzo de 2008. Es incomprensible, pues, el mensaje de Medjugorje sin la referencia explícita de la Eucaristía. La Virgen pide, a ser posible, asistir a misa todos los días y ha dicho que la Eucaristía es la mejor y más completa de todas las oraciones. El siguiente mensaje, que nos enseña a valorar el gran tesoro que tenemos en nuestras iglesias, fue dado el 25 de abril de 1988. Queridos hijos, Dios desea haceros santos y por eso a través de mí os invita al abandono total. Que la Santa Misa sea para vosotros la vida.
Trabajad para comprender que la Iglesia es la casa de Dios, el lugar donde yo reúno y deseo mostraros el camino que conduce a Dios. Venid y orad. No estéis fijándoos en los demás ni los critiquéis, que vuestra vida sea, por el contrario, un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son dignas de respeto y consagradas, porque Dios que se hizo hombre permanece en ellas día y noche. Por lo tanto, hijos míos, creed y orad, para que el Padre os acreciente la fe, y luego pedid lo más conveniente. Yo estoy con vosotros y me alegro por vuestra conversión. Gracias por haber respondido a mi llamada. En otro mensaje dado el 3 de abril de 1986, nuestra Madre, la Reina de la Paz, dejó dicho lo siguiente: Queridos hijos, deseo invitaros a que viváis la Santa Misa. Muchos de vosotros habéis experimentado su alegría y su belleza, pero también hay quien no viene de buena gana. Yo os he elegido, queridos hijos, y Jesús os concede sus gracias durante la Santa Misa. Por tanto, vivid conscientemente la Santa Misa, y que cada venida os llene de alegría. Acudid con amor y acoged con amor la Santa Misa. Gracias por haber respondido a mi llamada. La lectura de la Biblia. Queridos hijos, os invito a leer cada día la Biblia en vuestras casas. Colocadla en un lugar visible, de modo que siempre os estimule a leerla y a orar. Mensaje dado el 18 de octubre de 1984. La Virgen propone a las familias que tengan en su hogar un espacio reservado a la oración, denominado en la tradición cristiana altar familiar. En el centro del mismo, un crucifijo y delante de él, la Biblia abierta, a fin de estimular a todos la lectura y la meditación. También puede incluir la imagen de la Virgen, agua bendita y el Santo Rosario. Renovad la oración en vuestras familias. Poned la Santa Escritura en un lugar visible en vuestras familias. Leedla, meditadla y aprended cómo Dios ama a su pueblo. Mensaje dado el 25 de enero de 1999. Queridos hijos, también hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. El Espíritu Santo, que os renovará, entre en vuestras familias por la oración y la lectura de la Sagrada Escritura. Allí llegaréis a ser educadores de la fe en vuestra familia. Mensaje dado el 25 de abril de 2005. El altar familiar es un lugar privilegiado para el encuentro de oración diario o semanal. En él se reza el rosario y se medita la Sagrada Escritura, de acuerdo al calendario litúrgico. La Virgen, hablando de la importancia de la meditación diaria de la Palabra de Dios, dijo: Queridos hijos, os revelo un secreto espiritual. Si queréis estar más fuertes contra el mal, haceos una conciencia activa. Para eso, orad mucho por la mañana y leed un texto del Evangelio. Grabad la palabra divina en vuestro corazón y vividla durante la jornada, sobre todo en las pruebas, y en la noche estaréis más fuertes. Este mensaje fue dado el 3 de agosto de 1984. La Madre de Dios espera también que los padres enseñen a sus hijos a leer y meditar la Biblia, que oren con ellos y les den buenos consejos. La Biblia y el rosario son medios apropiados para que la familia cristiana recupere su vocación al amor y esté más abierta a la voluntad de Dios. Ya Jesús había dicho: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 7, versículos del 24 al 26. La Virgen María en Medjugorje recuerda que la palabra de Dios y la oración son roca del hogar. En un mensaje dijo: Queridos hijos, escuchad, yo deseo hablaros e invitaros a tener más fe y confianza en Dios, que os ama sin medida. Hijos míos,
Vosotros no sabéis vivir en la gracia de Dios. Por eso, nuevamente os llamo a todos a llevar la palabra de Dios en el corazón y en vuestros pensamientos. Hijos míos, poned la Biblia en un lugar visible en vuestras familias, leedla y vividla. Enseñad a vuestros hijos, porque si vosotros no sois ejemplo para ellos, se encaminarán por el ateísmo. Reflexionad y orad. Entonces Dios nacerá en vuestros corazones y vuestros corazones estarán alegres. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de agosto de 1996. El ayuno que nos pide la Virgen de Medjugorje. María dijo: Queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para nosotros. Hijos míos, quien ora no teme el futuro, y quien ayuna no teme el mal. Os lo repito una vez más, únicamente con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras. Este mensaje fue dicho el 25 de enero de 2001. Y el otro mensaje, el 25 de marzo de 2007, dijo: Queridos hijos, os quiero agradecer de corazón vuestras renuncias cuaresmales. Deseo animaros para que continuéis viviendo el ayuno con un corazón abierto. Hijitos, con el ayuno y la renuncia seréis más fuertes en la fe. La Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes. En un mensaje dejado el 21 de julio de 1982, nos dejó dicho: la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración, uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza. El ayuno nos purifica el alma. El ayuno nos permite realmente tener el dominio de sí, fruto del Espíritu Santo. Carta a los Gálatas. Desde el tercer día de las apariciones, la Gospa mencionó que era necesario ayunar para obtener la paz. Cuando le preguntaron cómo debía hacerse, respondió: el mejor ayuno es el ayuno a pan y agua. Y en la vigilia de su asunción, el 14 de agosto de 1984, pidió que se hiciera 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, no para que de los 2 días se eligiera uno, sino para que de los 7 días de la semana se eligieran siempre los miércoles y los viernes para ayunar. ¿Por qué los miércoles y los viernes? La respuesta es simple: porque originalmente eran los días de ayuno de la Iglesia. Los primeros cristianos sustituyeron los habituales días de ayuno de los judíos, lunes y jueves, por el de los miércoles y los viernes. Así consta la doctrina de los 12 apóstoles, una especie de catecismo de los padres apostólicos redactado en Siria a finales del siglo II. El primer día de ayuno se hacía por la conversión de los pecadores, porque ese día la Iglesia recordaba la traición de Judas, y el segundo en unión al sacrificio de Cristo en la cruz. La Virgen dejó dicho el 21 de julio de 1981 que con el ayuno y las oraciones se pueden detener las guerras y hasta suspender las leyes de la naturaleza. La caridad no puede sustituir el ayuno. Aquellos que no pueden ayunar pueden ofrecer la oración, la caridad y una confesión. Todos, sin embargo, excepto los enfermos, deben ayunar. También el diciembre de 1981 dejó dicho que el ayuno que muchos hacen comiendo pescado en lugar de carne no es ayuno, sino abstinencia. El verdadero ayuno consiste en renunciar a todos los pecados, pero es necesario al renunciarlos hacer participar también al cuerpo. El ayuno ha sido olvidado en el último cuarto de siglo en el seno de la Iglesia Católica. Esto nos lo dejó dicho en mayo de 1984. Es preciso recordar que cuando la Virgen pide ayunar, no está pidiendo pasar hambre, sino sustituir las 3 comidas habituales
por solo pan y agua. Los entendidos aseguran que si durante el día se come suficiente pan y se bebe suficiente agua, se puede obtener hasta 1200 calorías necesarias para desempeñar las labores cotidianas. No es recomendable, por otro lado, acompañar el ayuno con otras bebidas, por ejemplo café, té o gaseosas, porque pueden afectar el estómago. Cabe destacar además que la jornada de ayuno que la Virgen recomienda concluye con la primera comida del día siguiente. En el idioma español, la raíz etimológica del desayuno significa precisamente terminar el ayuno, desayuno, comer después del ayuno. El ayuno del cuerpo libera al hombre de las pasiones, de los miedos, de las inseguridades, etc., para proveer al espíritu de alegría, paz y amor. La Madre de Dios recuerda además que para poder orar con el corazón es necesario ayunar. Quien ayuna con frecuencia tendrá menos problemas con las distracciones en la oración y estará más abierto a la voluntad de Dios. El ayuno, por consiguiente, es uno de los principales mensajes de la Gospa y quizás el más práctico por haberse descuidado en la Iglesia. De sus mensajes leemos: Queridos hijos, también hoy os invito a orar y ayunar por la paz. Como ya os he dicho, os repito también ahora, hijos míos, solo con la oración y el ayuno también las guerras pueden ser detenidas. La paz es un don precioso de Dios. Buscad, orad y la recibiréis. Hablad de la paz y llevad la paz en vuestros corazones. Cuidadla como una flor que necesita agua, ternura y luz. Sed vosotros quienes llevéis la paz a los demás. Yo estoy con vosotros e intercedo por todos. Gracias por haber respondido a mi llamada. Esto nos lo dejó dicho el 25 de febrero de 2003. Haced penitencia, renunciad, sacrificaros por vosotros mismos, por vuestra salvación y por la salvación de los hermanos y hermanas. En este sentido, el ayuno es un don, una gracia que cada persona puede recibir de Dios. Fue y sigue siendo la ayuda más segura para encontrar la paz del corazón, la paz en la familia, para librarse de toda adicción y de toda esclavitud. El ayuno todavía se percibe como el medio más seguro para que el hombre vuelva a Dios, de quien se apartó. El ayuno nos ayuda a enfrentarnos con nosotros mismos, con todos nuestros lados oscuros, fallos, deficiencias, demandas y deseos pecaminosos. Ayunar es una experiencia en la lucha por la pureza del corazón. Ayunar nos ayuda a vivir siempre en la presencia de Dios y como reparación por los pecados y ofensas que hicimos a Dios y al prójimo. La confesión. Queridos hijos, abrid vuestro corazón a la misericordia de Dios en este tiempo cuaresmal. El Padre Celestial desea liberar a cada uno de vosotros de la esclavitud del pecado. Por eso, hijitos, aprovechad este tiempo y a través del encuentro con Dios en la confesión, abandonad el pecado y decidíos por la santidad. Mensaje dado el 25 de febrero de 2007. La Virgen pide que nos confesemos una vez al mes. Mensaje dado el 25 de noviembre de 1998. Nos dejó dicho que la confesión, que la Santa Confesión, sea para vosotros el primer acto de conversión. Y entonces, queridos hijos, decidíos por la santidad. Que vuestra conversión y decisión por la santidad empiece hoy y no mañana. Abrid vuestro corazón a Dios, hijitos, a través de la Santa Confesión y preparad vuestra alma para que el niño Jesús pueda nacer de nuevo en vuestro corazón. Mensaje que nos dejó el 25 de noviembre de 2002. La confesión es otro de los mensajes principales de la Virgen. Ella ha dicho que los fieles deben acudir a la Santa Confesión cada mes y siempre que se tenga conciencia de haber pecado gravemente. No os confeséis por rutina para continuar siendo los mismos. No, así no está bien. La confesión debe daros un nuevo impulso a vuestra vida de fe. Debe estimularos y acercaros a Jesús.
Si para vosotros la confesión no significa nada, en verdad, difícilmente os convertiréis. Mensaje que nos dejó el 7 de noviembre de 1983. Y un mes después nos repite: la confesión mensual será remedio eficaz para la Iglesia de Occidente. Porciones enteras de la Iglesia podrán sanarse si los fieles se confiesan una vez al mes. Cuando acudéis a confesaros, no os preparéis 5 minutos antes, sino durante toda la jornada. Aprovechad el momento de la confesión para pedir del sacerdote un consejo práctico para vuestra vida espiritual. El 2 de agosto de 1981, los videntes narran la siguiente anécdota que nos hará reconocer cuán grave es el pecado ante Dios y la necesidad que todos tenemos de confesarnos frecuentemente. La Virgen se le apareció a la vidente Marija Pavlovic en su habitación y le dijo: «Id todos juntos a la llanura de Gumno, pues se está llevando a cabo una gran batalla. Una batalla entre mi hijo y Satanás. La puesta en juego son las almas». Ese día siguieron a los videntes unas 40 personas a la llanura indicada, unos 200 metros de la casa de Vizca. Antes de que la Virgen apareciera, algunos fieles dijeron a los videntes: «Ya que no podemos verla, preguntadle si la podemos tocar». Cuando la Virgen apareció, les remitieron la inquietud y contestó: «Siempre hay incrédulos, decidles que me pueden tocar». Entonces los muchachos alargaron la mano de cada uno de ellos hacia el sitio donde veían suspendida la aparición. Cuando ésta terminó, la mayoría afirmó haber sentido algo extraño al tocar los vestidos de la Virgen. Unos una especie de corriente, otros un calor o algo parecido a una tela de vestir. Los videntes se retiraron mientras María Pavlovic permanecía llorando sentada en una piedra. Cuando le preguntaron ¿por qué llora?, respondió: «Porque vosotros habéis manchado el vestido de la Virgen. Mientras poníais las manos sobre sus vestidos, vimos aparecer unas manchas negras. Le preguntamos: ¿por qué aparecen estas manchas?, y nos dijo: porque me habéis tocado en pecado. Decidles que se confiesen». Entonces todos se fueron a confesar. Algunos llevaban muchos años sin hacerlo. Para la Virgen era obvio, más importante que tocarla a ella era la confesión. La batalla en curso que se libraba era que el demonio hacía ver a muchos que no era necesario confesarse. Sin embargo, Cristo venció valiéndose de la curiosidad humana a través de María. Recordemos que la confesión es el sacramento más importante después del bautismo, el único que anticipa, en cierta manera, el juicio a que será sometido el fiel al fin de su vida terrena. Menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. La Virgen nos dijo el 25 de enero de 1995: «Queridos hijos, os invito a abrir la puerta de vuestro corazón a Jesús, como una flor se abre al sol. Jesús desea colmar vuestros corazones de paz y alegría. No podréis, hijos míos, realizar la paz si no estáis en paz con Jesús. Por eso os invito a la confesión, para que Jesús sea vuestra verdad y vuestra paz. Por lo tanto, hijos míos, orad para tener la fuerza de realizar lo que os digo. Yo estoy con vosotros y os amo. Gracias por haber respondido a mi llamada». Hasta aquí la primera parte del podcast de Medjugorje, lugar de oración y reconciliación. A partir ya del siguiente podcast os iré narrando los mensajes de la Virgen a partir de 1982. Muchas gracias. Espero que os esté gustando, que lo pongáis en práctica y que la Reina de la Paz ruegue por nosotros y por el mundo entero. Bendiciones.